Bueno, si me dio medio tiempo, les dejo ahora a Maritza, que viene de la ENA. Ella es más bien chilanga, ¿no? Sí. Voy a hablar sobre violencia, por supuesto, pero sobre la diversidad, la distinción y la pertenencia. La asociación de los jóvenes con la violencia urbana, como ya lo han dicho mis colegas, no es novedosa en el país. Tampoco el que los investigadores hayamos repetido una y otra vez que ella no es esencialmente distinta a otras violencias protagonizadas por otros actores. Sin embargo, tal vez su particularidad y parte de su explicación, solo parte, reside en los ámbitos o espacios en que desarrollan su cotidianidad los jóvenes, en los roles que allí pueden desempeñar, en las condiciones de sus interacciones con los otros adultos y pares, y en ciertas características que crean en colectivo en este accionar. Sin quitar el peso a las violencias estructurales, sociales, de las que ya se han hablado algo, y simbólicas, que se encontrarían en otro nivel de análisis, el escenario de violencia y agresión vivida por los hemos me ofrece la posibilidad de indagar por las maneras o mecanismos cómo se imbrica en la violencia estructural, la simbólica, en la vida cotidiana juvenil. Aquí quisiera sobre todo plantear algunas pequeñas reflexiones, pero sobre todo preguntas en torno a las violencias entre grupos de jóvenes en los diferentes espacios sociales de los que se componen los mundos juveniles contemporáneos. Desde mi línea, digamos, el pedacito que quiero tocar aquí, es imposible intentar comprender gran parte de la relación entre las diferentes caras de la violencia y las culturas juveniles sin atender a la estructura de poder de sus propias y autónomas dinámicas identitarias y organizativas y a los contextos sociales y culturales donde ellas emergen. A mí me parece, por ejemplo, que los contextos son una entrada vital en el análisis de este tipo de violencias. El espacio de la socialidad, por ejemplo, en la vida cotidiana juvenil, es un espacio del que hemos discutido ya bastante en este tipo de eventos, pero es un espacio de conformación y circulación del grupo, de sus reglas, de sus códigos fraternos, locales o íntimos, y son productos, sobre todo, de la proximidad. Estos espacios de la socialidad, digamos, son uno de los espacios de construcción del agenciamiento juvenil a través de un activo trabajo social entre y con los pares generacionales y con otros grupos etarios, que no solo es aprendizaje de la competencia comunicativa adulta, sino muchas veces, y como hemos sostenido, invención, creación o innovación de nuevos modos de estar juntos, de nuevas estéticas, formas de sentir y compartir en colectivo, o de incorporación de viejos y nuevos principios, así como de formas a veces no tan aceptables de conducta social, lenguajes verbales y corporales. En fin, la socialidad juvenil es un espacio para relacionarse con valores, fashions y tendencias que provienen del mercado, de las industrias del entretenimiento y de sus ideologías. Pero también es un espacio para relacionarse con ciertas tradiciones subterráneas locales o internacionales con las que los jóvenes rigen su socialidad, su expresividad, sus relaciones con el mercado, con las ideologías circundantes y gran parte de sus gustos y actividades. Planteo que el espacio de la socialidad es un espacio de mediación, puente o correa de transmisión entre la dimensión macro y la dimensión micro de la vida social, desde el cual se reproduce y se reconstruye la vida social. Esto me parece importante porque nos da pauta o pie para pensar a los jóvenes como agentes y protagonistas de sus propias culturas, sin separarlos de las dimensiones macro y con ello también de las violencias estructurales que todos padecemos y en los que estamos protagonizando también. Entre estos polos macro y micro fluctúan los comportamientos, conductas, prácticas interactivas, espaciales y culturales de una diversidad de jóvenes de carne y hueso,
que están participando activamente en la construcción de sus culturas y de la cultura. Esta categoría de socialidad es útil para conformar o relevar la importancia de esta dimensión en la construcción de los universos juveniles, así como en la construcción del agenciamiento juvenil, pero también señala la importancia de este espacio en el proceso de circulación, transmisión cultural entre jóvenes y adultos, como momento de filtro y de contacto entre el tiempo libre u ocio juvenil y el mercado. Esta relación, por ejemplo, este espacio me parece vital en términos de la relación con el mercado y con los medios de comunicación y actualmente con las nuevas tecnologías. En estos espacios, precisamente, los jóvenes participan en esta conformación y recreación de nuevas pautas comerciales del ocio y de las industrias del entretenimiento, de fashion, etcétera, dotándolas de imágenes, así como de nuevos comportamientos, valores y actitudes. Pero el mercado, a su vez, les devuelve empaquetado y enmarcado esas tendencias que los jóvenes sí vuelven a convertir en una de las materias primas de sus disidencias, y así circularmente, o en términos de espiral. Estos espacios de construcción, de interacción social, no homogenizan a los jóvenes ni borran sus distancias de clase, de género, de etnia, de región, de generación y de otras relaciones algo más subjetivas y que demuestran ser relevantes en sus vidas, como sus gustos y actividades focales. Como lo hemos visto, por ejemplo, en la presencia en las bandas y en su interacción con otros segmentos juveniles, pero está plagado de construcciones y distinciones jerárquicas que incluyen a unos y excluyen a otros. Y este tipo de construcción atraviesa todos los segmentos juveniles. ¿Cómo podemos los investigadores captar teórica y metodológicamente estos cambios y distinciones dentro de las culturas juveniles sin que ello implique nuevamente subvalorar el aporte particular, disminuir o anquilosar o borrar esta espontaneidad vital, muchas veces instituyente del accionar social y cultural que realizan los jóvenes en el cambio cultural y social de la sociedad? Mi pregunta por cómo se produce el cambio cultural y cómo participan en él los jóvenes no puede perder de vista aspectos particulares y relevantes de la vida, en las vidas de los actores, que los actores mismos ponen por delante. Y esta participación no es neutral, tampoco es inocente y está plagada de diferenciaciones jerárquicas. Esto es, está plagada de poder, y entendiendo el poder como aspecto de todas las relaciones entre las personas, como un componente importante a considerar en sus vidas. Las distinciones nunca son afirmaciones de diferencias igualitarias. Usualmente reclaman cierta autoridad y presuponen la inferioridad de los otros. Estos procesos no son armónicos ni son aceptados con facilidad por actores juveniles involucrados y muchas veces implican el uso de la violencia simbólica y la agresión contra los pares juveniles en los procesos de interacción, sobre todo hacia quienes sienten que amenazan el estado de las relaciones sociales. ¿Cuál es la función y el sentido que tienen hoy en día las diferenciaciones jerárquicas entre y dentro de las culturas juveniles? ¿Existe algo que pueda particularizarse como propio de las culturas juveniles en estos procesos de distinción? ¿Cómo construyen jóvenes tan diferentes este espacio relativamente autónomo de la estructura social que permite constantemente el cambio y la innovación en sus prácticas culturales y sociales? Aquí, sin sostener que todos los procesos de constitución de las diferenciaciones y distinciones entre y dentro de las culturas juveniles tengan un matiz violento, porque en la generalidad no lo tiene, ¿cuál es el papel que en algunos de estos procesos y situaciones juega la violencia? Aquí me parece interesante, por ejemplo, hacer uso de un concepto que Bourdieu ha planteado desde antaño y que es el de espacio social. Y en este caso se puede plantear este espacio de la socialidad como un espacio social juvenil, recortando un campo del mundo social al que Bourdieu representa en forma de espacio de varias y múltiples dimensiones. No voy a repetir aquí las teorías de Bourdieu, pero las propiedades actuantes en estos campos
pueden verse también en forma de capitales vigentes en cada campo del espacio social, sea en forma de capital objetivado o incorporado, y representan el poder en ese campo. Los capitales para Bourdieu conocidamente son el económico, cultural y social y simbólico. La posesión de cierto tipo de capital o composición del capital y cuánto se posea de este volumen global es lo que en el fondo determina la posición de los agentes. Desde esta perspectiva, por ejemplo, las culturas, subculturas y prácticas juveniles tan diversas y desiguales pueden ser representadas como subcampos constituidos por agentes posicionados de manera diferencial según la posesión de ciertos bienes que dan poder o prestigio o distinción en la red de relaciones sociales que construyen cotidianamente como mundo social. Alrededor de estos bienes se generan espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. A pesar de que Bourdieu da un gran peso a la organización de los agentes basadas en la distribución del capital económico y el capital cultural, no la anula la opción de agrupar agentes según otros principios. Aquí me interesa proponer la particularidad de ciertos capitales que están en juego en el espacio juvenil. Estudios anteriores, por ejemplo, señalan que la música es uno de los principios estructurantes organizadores más importantes de la diferenciación y de la jerarquía de las distinciones y de la integración de las culturas y prácticas culturales juveniles, aunque no el único. Las culturas juveniles agregadas en torno a la música pasan por el filtro de las jerarquías culturales. Cada una de ellas crea sus propias distinciones y jerarquías de los gustos, significaciones, actitudes, ideales y valores en su cultura, pero existen jerarquías de los géneros y las subculturas a que dan lugar al interior del gran espacio social juvenil. Entre las múltiples distinciones, tres parecen ser fundamentales en todas ellas: lo auténtico versus lo falso, lo original versus lo hegemónico y lo underground o subterráneo versus la media. Estas expresan las relaciones entre juventud, por ejemplo, música, medios y cultura, como un problema de estatus cultural al interior de estas culturas y en su relación con otras culturas juveniles. Los discursos, distinciones de las subculturas de la música no son relatos inocentes de las cosas tal cual son, sino ideologías subculturales por los que la juventud se imagina a sí misma y a otros grupos sociales y defiende su carácter distintivo negando su condición de anónimos masa. Esto es, son ideologías que realizan las agendas específicas de sus seguidores. El descrédito, sino el menosprecio por lo inauténtico, el mainstream y los medios, así como el interés en lo auténtico y en la distinción, en las culturas, por ejemplo, de la música, no son prácticas ni discursos neutrales, son distinciones que claman cierta autoridad y presuponen la inferioridad de los otros y hacen sentido en el servicio al poder, aunque estos poderes sean modestos. Estas prácticas han venido transformando las estructuras y dinámicas del mercado en México y de las industrias del entretenimiento. ¿Cómo se imbrican las diferentes jerarquías estructurales, clase social, etnicidad, género, sexualidad, origen cultural, generación, edad y otras, con las distinciones y jerarquías dentro de las culturas juveniles, como pueden ser lo cool, la popularidad o la dureza, y estas con la economía política de la industria alrededor de la música? Los hemos que se han venido construyendo o constituyendo como colectivo diferenciado al interior de estas subculturas o en su intento por estar dentro de estas subculturas han suscitado no solo la violencia simbólica sino la agresión de otros. Muchos actores nuevos están participando en su constitución como cultura diferenciada, o algunos actores tradicionales están jugando nuevos papeles y están llenando de contenidos ideológicos una cultura que parece haber emergido, según los rumores entre miembros del underground, más ligada al mercado, al marketing, que a las ideologías subterráneas juveniles nativas. El mercado, por ejemplo, aparece como un telón de fondo importante dentro de las jugarretas de los nuevos actores. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, la incursión o la interlocución que tienen los jóvenes con ciertos medios de comunicación y sobre todo con ciertos espacios en estos medios de comunicación? Para nadie de los aquí presentes, supongo, es raro, es novedad
digamos, la presencia de Telehit en toda esta polémica dentro de los emos. La importancia de un líder como uno de los conductores, ¿no? O sea, no solamente demuestra una incursión de los medios de comunicación o una interacción que existe desde hace mucho tiempo y de la cual han hablado muchos de los investigadores aquí presentes, pero que hoy hace sentido claramente. O sea, la construcción de una hiperrealidad exagerando ciertos rasgos ha permitido la constitución y la entrada del mercado claramente en la constitución de esta identidad, pero también la presencia de instituciones como el Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo, o instituciones como la Secretaría de Educación Pública o diversas instancias gubernamentales en donde gobiernan diferentes partidos políticos que han actuado un tanto diferente a como lo hacían en el pasado. Han entrado en la polémica de la definición de una identidad. No hablemos de cada uno de los partidos políticos que también ha dicho cosas respecto a la conformación de las identidades. Organismos públicos de la sociedad civil como CONAPRED, por ejemplo, ¿no? Han participado activamente en esto, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, y esto sin ánimo de ignorar este tipo de acontecimientos, pero sobre todo sin ánimo de calificar sus participaciones. Lo que sí es cierto es que, a diferencia de las identidades anteriores, históricamente construidas, los emos han entrado por la puerta grande de los media y del mercado, porque todo esto es una cosecha fuerte y grande del mercado de las industrias del entretenimiento, sí. En fin, me parece que es importante que podamos hoy también discutir estas formas en que los jóvenes están participando activamente, ¿no?, en su construcción, pero también ver este mundo subcultural de otra manera. O sea, durante muchos años, durante casi medio siglo, las ciertas subculturas como los hippies, darks, metaleros, etcétera, etcétera, han venido construyendo cierto tipo de valores e ideologías al interior de sus propias culturas. De alguna manera, la incursión de una nueva o posible identidad juvenil ha entrado en contradicción, o sea, y eso también tenemos que considerarlo, ¿no?, con ciertos valores. Se le ha... o sea, la construcción de un discurso, sobre todo desde las subculturas, ha sido plantear al otro como diferente. Los emos son diferentes, el otro como negativo, emos de mierda, son vacíos, son pura estética, de calificaciones muy directas, el otro como peligroso y amenazante, nos están invadiendo nuestros territorios. Y obviamente ha suscitado también la incursión de otro agente interesante y que solamente lo hemos visto anteriormente en la figura de los porros. Muy por detrás de los escenarios estos también hay una imagen que de repente perdió sentido con tanta incursión de una cantidad de agentes dentro de la polémica. Ese agente que propició el email famoso que convoca a todos aquellos que no son emos en Querétaro para apalear a los emos dentro de la Plaza de Armas. Este agente que de alguna manera ha venido encubriéndose y que alguien o varias personas han sostenido que podía ser una infiltración de la derecha. ¿Por qué no podemos pensar que tal vez hoy día en los jóvenes y las culturas contemporáneas juveniles también tengamos la presencia de jóvenes que pueden estar realmente configurando ideologías conservadoras y ultraderechistas, tomando elementos de las subculturas que han existido y tienen historia en México y a nivel internacional? Estas, como dije, son solamente provocaciones.